Una semana más que hablamos de vinos aquí en Abierto por Vacaciones en la sintonía de Onda Vasca. Una semana más que contamos, por supuesto, con José Ramón Jiménez, el educador en vinos. José Ramón, Egunon, ¿qué tal? Uno, Naranjo, buenos días. Bueno, pues el otro día hablábamos de esos vinos tan fresquitos y típicos para esta época del año, para los calores, el chacolí fresquito, las distintas zonas de elaboración. Y hoy nos vamos a ir con otras elaboraciones diferentes, ¿verdad? Sí, además también muy tradicionales de otra zona vasca que es como que es Álava. Uh-huh. Son los vinos típicos de la zona de Rioja Alavesa, de toda la vida artesanales, que son los vinos de maceración carbónica. Uh-huh. Vamos a explicar un poquito, ¿qué es esto de la maceración carbónica? Bueno, lo voy a explicar un poco en plan genérico, es decir, esto es mucho más complejo de lo que te podríamos estar horas hablando de ello, porque es bastante complejo, pero bueno, voy a hacer la explicación un poco la fácil de entender. Vale, en una elaboración tradicional de un vino tinto joven, lo que se hace es, bueno, se vendimia la uva, se despalilla, es decir, se separa el grano de la parte vegetal del racimo. Esa parte no se mete dentro del depósito, luego se estrujaría la uva, sacaría el mosto y entraría todo dentro del depósito para ya fermentar, que sería mosto, piel, pepita y pulpa, ¿vale? En un vino de maceración carbónica, el primer paso ya es completamente diferente porque no se va a despalillar ni se va a estrujar. Se mete Uh-huh. tal cual, llega la vendimia, va a entrar dentro del depósito. Entonces, por hacer un resumen, lo que ocurre es que a la caída, digamos, la caída dentro del depósito, las uvas de abajo, entre la caída y el peso, las uvas se rompen. Entonces tendríamos una parte de abajo con zumo de uva y todo el resto, con algunas uvas rotas, y todo el resto con racimos completamente enteros. Entonces, lo que va a ocurrir ahí es lo que en realidad el nombre correcto sería fermentación intracelular. Es decir, lo que ocurre es que dentro de cada uvita se va a producir una fermentación, aparte de la fermentación alcohólica. Es decir, ella misma, por procesos enzimáticos, va a empezar a transformar su azúcar en alcohol dentro de las mismas uvas, sin romper, porque no ha habido estrujamiento, como hemos dicho antes. Entonces, dentro de ellas también se va a producir CO2. También va a generarse una capa de CO2 dentro del depósito porque el mosto de abajo está fermentando, con lo cual todo ese CO2 lo que hace es una, digamos, macromaceración para extraer mucho más frutalidad y mucho más color. ¿Vale? Eso es lo que ocurre, por eso se llama maceración carbónica, porque ese CO2 que se genera en la fermentación alcohólica es lo que va, digamos, a macerar durante todo, tanto por fuera como por dentro, digamos. Uh-huh. Tradicionalmente llegaba un punto en que se pisaba la uva, de hecho, luego hablaremos de una bodega en que siguen pisándola, pero bueno, también hoy se puede estrujar con una máquina estrujadora para poder ya romper las uvas y ya seguir terminar con el proceso de fermentación ya con todo el mosto fuera de ellas. Entonces, este sería el proceso más o menos, ya digo, explicado muy genérico porque es bastante más complejo que esto. Pero bueno, para que lo entienda la gente, la diferencia entre uno y otro yo creo que queda bastante claro. Eso es, de lo que se trata efectivamente es de hacernos una pequeña idea, ¿verdad? Porque luego ya podríamos entrar en explicaciones más sesudas, ¿no? Pero bueno, pues para que nuestros oyentes nos comprendan, pues les hemos explicado en qué consiste esto de la maceración carbónica. Y bueno, pues creo que además hay muchas bodegas, ¿no?, que trabajan este tipo de vinos. Bastantes, bastantes. Yo creo que de Rioja Alavesa, incluso yo metería parte también de Rioja Alta, lindando con Rioja Alavesa, hay muchísimas que hacen. Hay muchísimos vinos que se beben de chateo en muchos bares, además que no son precios muy caros, son vinos muy fresquitos, muy frutales, un poco menos tánicos que los vinos tradicionales, pero sí es cierto que tienen un toque diferente y es debido al raspón, a la parte vegetal del racimo, que le da ese toque verde, ese toque vegetal que digamos es un poco diferente de lo que te esperas en un vino tinto joven. Entonces, por eso tiene amantes fervorosos y detractores fervientes también, o sea. Sí. Creo que además no existe un término medio, o te gusta o no te gusta. Efectivamente, es que es eso. Además, yo conozco gente que no puede, o sea, que no puede probarlo. Tú le pones un tinto joven y aunque no sepa de vinos, ya sabe que es una maceración carbónica porque lo ve. El color ya es mucho más morado, ya con el color se diferencian bastante, pero en cuanto lo hueles o lo pruebas, hay mucha gente que dice, buf, esto es una maceración carbónica, no lo quiero. O al revés, a mí personalmente me encantan Uh-huh. mucho, me parecen que tienen una intensidad frutal muy buena y ese toque del vegetal, del verde me gusta mucho. Son vinos para beberlos fresquitos, son vinos que no tienen tanta estabilidad como pueda tener el otro tipo de vinos por tener un poco menos de los taninos que hemos hablado, pero
son vinos para beber los jóvenes, en realidad. Hombre, son vinos que no podemos guardar durante mucho tiempo, efectivamente, son vinos de consumo rápido en el tiempo. Exactamente, sí, van a durar, pues bueno, más o menos como puede durar un vino tinto joven o un poco menos. Uh-huh. El más famoso del mundo, por hablar de, si quieres que nos salgamos un poquito de la denominación de origen de Rioja Alavesa, es el Beaujolais Nouveau, que es el gran boom en Francia, creo que es el cuarto jueves de octubre, de los primeros vinos en salir al mercado, salen los Beaujolais Nouveau, que es una zona al sur de Borgoña, y la verdad es que es un pedazo de boom de un vino que lo que hacen es hacerlo lo más rápido posible para salir al mercado lo más rápido posible y hacer una mega fiesta en Francia que de verdad merece la pena. Si alguien tiene por ahí la opción de estar en esas fechas por Francia, que la disfrute porque está muy bien. Los vinos ya no son tan buenos como los que hacemos aquí, personalmente, mi gusto personal, ¿eh? Son bastante más rápidos hechos, uh-huh, para que salgan en esa fiesta. Los de aquí, digamos que están hechos con un poco más de cariño y un poco más de gusto. Ya, lo que pasa es que ellos lo saben vender bien. No sé si estarás de acuerdo conmigo, José Ramón. Yo estudié enología en Burdeos y fíjate que Burdeos son muchos vinistas con su vino. Pues allí también se celebraba la fiesta del Beaujolais Nouveau, que es una zona que no tiene nada que ver con ellos. O sea, fijaros cómo lo han hecho de bien. En efecto, lo que dices tú, el marketing lo hacen bastante bien en ese sentido. Uh-huh. O sea. Bueno, pues vinos de maceración carbónica, desde luego para el que le guste. Y si no lo han probado, pues que lo prueben, porque fíjate que yo hace poco probé uno que bueno, me he hecho muy fan de ese vino, del Luis Cañas de maceración carbónica, Luis Cañas joven. Muy bueno, muy bueno. Además, ha guardado bastante la tradición, porque sí que es cierto que hubo una temporada que los vinos de maceración carbónica tenían un toque que muchos seguramente lo habrán catado, lo habrán olido y habrán dicho, esto me huele a plátano, pero seguramente se habrán callado porque dirán, esto es una burrada. Pues no, señores, es cierto. Digamos que para acelerar a lo mejor un poco el proceso de maceración carbónica y para que las levaduras trabajen muy bien, se les puede añadir levaduras externas, aparte de las que trae ya de por sí, le traen levaduras externas. Entonces, esas levaduras, que son, digamos, de fermentación rápida, lo que van a hacer es generar unas moléculas aromáticas dentro del vino que huelen a plátano. Uh-huh, qué curioso. Entonces, cuanto más fuerte se utilicen esas levaduras, cuanto más rápido se haga esa fermentación, más aroma a plátano va a haber. En su día, cuando salió unos primeros vinos con ese tipo de aromas, la gente empezó a protestar, pero luego la verdad es que se ha puesto de moda y la gente espera ese toque de plátano. A mí me molesta un poco, a mí con vino me sepa uva y a sus toquecitos me gusta mucho, pero que ya que me sepa a la gominola de plátano, esa gominola tan amarilla que venden para los chavales, uh-huh, es de verdad, si algunos tocan, no os asustéis, que es cierto, que huele a plátano por algo. Pues avisados quedan, José Ramón, desde luego que sí. Bueno, nos vamos a ir a visitar una bodega en La Guardia, ¿verdad? Eso es, sí, y es que es una bodega, hay muchas, como dices, muy, muy buenas en todas, pero es una bodega muy curiosa por lo artesanal. Está en el centro de La Guardia, pues si conoce la gente de La Guardia, imagino que la mayoría la conocerán, pues en la iglesia de abajo, cerca de la iglesia de abajo, en lo que es el Palacio de los Samaniego, está la bodega El Fabulista. Uh-huh. Se llama El Fabulista precisamente porque en ese edificio es donde bueno, pues Samaniego empezó a escribir sus fábulas. Uh-huh. Entonces, los vinos que hacen un blanco, un joven, un crianza, un reserva y un vino de autor, las etiquetas cada una corresponden a una de las fábulas de Samaniego y con la historia de la fábula y demás, son vinos que en realidad son de consumo local, hacen muy poquita producción porque es muy pequeñita, pero lo curioso para la visita, que tienen muchísimas visitas al año, aparte que las chicas que están allí lo hacen muy bien, se explican muy bien tanto en español como en inglés, te explican perfectamente todo el proceso de elaboración artesanal de toda la vida, con el pisado, con todo. La verdad es que es una verdadera gozada esa visita, por lo curiosa y típica que es. Uh-huh. O sea, que se puede visitar la bodega. Sí. Además, ya te digo que lo hacen muy bien, con reserva todo. Imagino que se puede meter en la página web en internet, pues es www.elfabulista.com y la verdad es que con reserva, tanto en inglés como en francés, en inglés como en español, y yo creo que en francés han hecho algo, y si no, pues que les llamen y la hago yo, que yo hablo francés. Pues apuntado queda, El Fabulista en La Guardia, no se lo pierdan. José Ramón Jiménez, el educador en vinos, te esperamos la próxima semana, con más vinos de Euskadi, desde luego que sí. Gracias, José Ramón. Buenos días. Hasta luego, agur.